Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Fundamentos de Programación con JavaScript. El día de hoy vamos a realizar un pequeño proyecto, un mini proyecto en relación a uno de los juegos más populares que seguramente habrá en el mundo, el juego de Pokémon. Por supuesto que no será una copia fiel porque pues eso necesitaría de muchos meses, inclusive de trabajo para que pues podamos desarrollar algo de ese estilo. Pero vamos a realizar una pequeña simulación donde vamos a tener algunos personajes y van a ver quizás ciertas batallas Pokémon. Entonces, bueno, pues comencemos con el episodio del día de hoy. ¿Qué haremos el día de hoy? Nosotros comentaremos cuál es el objetivo del proyecto, daremos una breve descripción de qué es lo que vamos a realizar, más o menos cómo lo vamos a ir implementando y de qué va a tratar cada una de las funcionalidades que vamos a implementar, y por supuesto que realizaremos la implementación, la escritura del código y bueno, cómo ir realizando el proyecto de una forma pues quizás un poco más entretenida y resumida, porque pues habrá partes que realmente podamos ir acelerando o recortando para bueno dar la conclusión final y que nos haga un video pues súper largo. Bueno, antes de comenzar les hacemos la invitación al nuevo curso que nosotros vamos a lanzar durante los siguientes días relacionado a Frontend Fundamentals. Este curso de JavaScript pues está enfocado en una parte en que nosotros aprendamos cómo manipular elementos de HTML y CSS con el propio lenguaje de programación. Este proyecto o mini proyecto pudo haberse realizado utilizando HTML y CSS y manipular pues algunos elementos pues con JavaScript, pero realmente pues nos iba a tomar como mucho tiempo a lo mejor explicar muchas de las partes, así que y también pues bueno teníamos planeado lanzar este curso que les estamos comentando, así que dijimos bueno pues vamos a realizar este mini proyecto de una forma un poco más básica y ya después podemos ir realizando otros proyectos o mini proyectos un poco más elaborados y que de esta forma bueno podamos ir combinando HTML, CSS y JavaScript. Por lo mientras, este mini proyecto va a ser solo realizado con JavaScript, pero una vez que ya llevemos un buen nivel en este nuevo curso, pues ya podremos ir lanzando proyectos un poco que combinen las tres tecnologías, HTML, CSS y JavaScript. Les hacemos la invitación a este curso que principalmente va a abordar pues, los fundamentos de frontend, como desarrollar interfaces de usuario. Una cosa es el diseño, que es lo que realizan las personas dedicadas al UX y el UI. En este caso el desarrollo se refiere a cómo programar interfaces de usuario que a lo mejor alguien más ya diseñó. Vamos a trabajar con HTML y CSS a un nivel pues realmente bastante elevado. Vamos a ir pues de cosas básicas hasta llegar pues a cosas ya pues bastante avanzadas. Esperamos que les guste este curso y nos puedan ir acompañando durante las siguientes semanas. Va a continuar el curso de JavaScript, solamente que de vez en cuando vamos a ir lanzando algunos episodios de este curso para que, bueno, cuando acabemos el curso de JavaScript podamos continuar totalmente con este y, bueno, podamos combinar las tres tecnologías como les mencionaba. Entonces, bueno, pues empecemos con nuestro proyecto de Pokémon. Como podrán haber visto en el título del video, este proyecto va a estar un poco enfocado en cuanto a Pokémon, en cuanto a la temática de Pokémon, porque a lo mejor es algo que muchas personas que ven este video a lo mejor van a conocer, es algo pues que es mundialmente conocido y yo creo que a lo mejor la mayoría de los que ven este video habrán escuchado de qué es eso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, pues vamos a realizar una simulación. No vamos a realizar el juego completo, por supuesto, porque eso nos tomaría pues varios meses de trabajo y quedaría un video súper largo. En este caso, pues vamos a realizar una pequeña simulación donde pues diferentes Pokémon puedan pelear o competir y pues bueno, puedan realizarse ataques automáticos. No vamos a realizar el juego clásico donde bueno, yo escojo a mi Pokémon y elijo pues más o menos qué ataque va a irse realizando, sino que directamente los ataques van a irse haciendo automáticamente, pero por supuesto que vamos a ir utilizando programación orientada a objetos para bueno, trabajar con todo ello. El duelo va a ser por equipos, como en el juego tradicional. Vamos a tener diferentes equipos de algunos Pokémon y estos Pokémon pues se van a ir atacando entre sí hasta que pues un equipo esté totalmente derrotado y eso significaría que quizás el otro equipo ha sido el vencedor. Entonces bueno, ese sería nuestro objetivo. Los detalles ya más específicos, bueno, pues nosotros vamos a implementar varias clases, vamos a
hacer uso también de herencia, por supuesto, pero las clases en específico van a ser cosas como la clase de batalla o la clase, digamos, como principal, de donde van a ir saliendo pues todos los procedimientos, digamos, esenciales del juego. Vamos a tener la clase Pokémon, vamos a modelar pues varios elementos de Pokémon y algunos ataques. Aquí dicen algunas cantidades, pero a lo mejor podemos irlo modificando conforme avance el video para que bueno, se haga un poco más ligero. Vamos a definir los atributos para Pokémon, ya sea nombre, tipo, sus habilidades, su salud y a lo mejor el estado. El estado se refiere a si está disponible para atacar, a lo mejor ya se les acabaron sus puntos de salud o su vida y pues ya no puede atacar, ¿no? Entonces, bueno, ese estado se refiere a eso, si está disponible para seguir atacando. Crearemos el método de Pokémon atacar y sigue vivo. El método atacar nos va a permitir atacar a otro Pokémon y el método sigue vivo nos va a permitir verificar pues si sigue con vida o si puede seguir atacando o si ya ha sido derrotado. El cuarto punto se refiere a que nosotros vamos a crear dos arrays de objetos. Un array con a lo mejor 3 o 4 Pokémon y otro array también con 3 o 4 Pokémon que harán referencia a los dos equipos, el equipo 1 y el equipo 2 de Pokémon. En la clase batalla nosotros implementaremos el método de luchar para que pues ambos equipos puedan empezar a luchar entre sí y pueda haber al final un solo ganador. Entonces nosotros vamos a ir viendo en la consola cómo se va realizando la batalla. No va a ser como les mencionaba visual porque no conocemos de HTML y CSS y no podemos, a lo mejor si pudiéramos, en mi caso bueno, por supuesto que yo sí puedo, pero a lo mejor muchos de los que ven este video pues no conocen sobre ello y eso daría pie a muchas confusiones. Entonces bueno, vamos a tener el curso ya de Frontend Fundamentals para que ahí podamos profundizar en ello y ya en otros proyectos podamos hacerlos quizás un poco más visuales. Bueno, pues ahora sí, pasemos a escribir nuestro código y lo que nosotros vamos a realizar es ir creando las clases que vamos a ir utilizando, ir generando un poco la estructura y todo y luego pues bueno, ir armando la funcionalidad o ir implementando los diferentes métodos. Lo primero que vamos a hacer es implementar la clase Pokémon. Yo voy a ir agregando pues las diferentes clases y bueno, voy a ir recortando las diferentes partes del video para que no quede pues un video súper largo. Bueno, ya tenemos aquí nuestro constructor que añade los diferentes atributos y los diferentes métodos que mencionamos ahorita en la descripción. A lo mejor puede ser que nosotros en el futuro necesitemos agregar algunos otros métodos o algunos otros atributos, pero conforme vayamos avanzando en el mini proyecto, bueno, los vamos a ir mencionando. La siguiente clase que nosotros vamos a implementar es la clase batalla. Para la clase batalla, pues realmente vamos a necesitar un constructor que reciba los dos equipos, tanto el equipo 1 como el equipo 2, y el método de luchar. Entonces, bueno, ahorita lo voy a ir escribiendo. Bueno, ya que tenemos el constructor que recibe el equipo 1 y el equipo 2, recordemos que ambos, tanto el equipo 1 como el equipo 2, pues van a ser arrays de objetos, donde vamos a tener pues los diferentes Pokémon y en el método luchar es donde pues los elementos o los Pokémon van a ir luchando entre sí. La siguiente clase que nosotros vamos a ir implementando pues es la clase de los elementos. Vamos a tener 3 elementos. Vamos a tener la clase del elemento agua, fuego y planta. Aquí yo ya tengo una lista con los 3 elementos que vamos a ir utilizando. Aquí ya tengo pues una tablita donde realmente no me sé los elementos y no sé cuál elemento es fuerte contra cuál o cuál elemento es débil contra cuál, así que yo lo busqué. Y bueno, los 3 elementos que vamos a implementar dentro de nuestro juego son muchos elementos, podríamos ir implementando cada uno de ellos, sus debilidades y los diferentes ataques que tienen, pero nos tomaría muchísimo tiempo, así que vamos a simplificarlo a solamente tener pues 3 elementos y a lo mejor un ataque para cada uno de esos elementos. Entonces, los elementos que iba a utilizar van a ser el elemento agua, el elemento fuego y el elemento planta, los elementos digamos más básicos. Entonces voy a implementar una clase para cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el primero la clase agua, la clase fuego y la clase planta. Y dentro de cada uno de esos elementos voy a añadir un método que sea un método que se utilizaría para verificar si el ataque que estamos realizando o el ataque del elemento que estamos realizando es fuerte o débil en contra del elemento del Pokémon al que estamos atacando.
Entonces, bueno, voy a agregar un método que en este caso lo llamaré Verify Element. Este método va a verificar si estoy atacando un Pokémon con el que a lo mejor este elemento es fuerte o débil, o bueno, realmente nada más vamos a tener esos dos, fuerte y débil. Entonces, bueno, vamos a ir duplicando pues todo esto. Vamos a tener el elemento agua, el elemento fuego y por supuesto que el elemento planta. Entonces ya tendremos pues nuestros tres elementos. Ahora lo que quedaría pues es modelar los tres ataques. Lo vamos a ir realizando de esta forma para que a lo mejor sea un poco más práctico, porque nosotros vamos a tener dentro de Pokémon una propiedad que sea skills, que van a ser las habilidades o los ataques que nosotros podemos ir realizando e ir verificando, bueno, si a lo mejor ese ataque es posible de realizarse o no, o cosas de ese estilo, ¿no? Por ahorita yo lo tengo a lo mejor de esta forma, pero lo podemos ir modificando dependiendo de si vemos que es buena idea o no. Las tres clases de ataque que yo voy a implementar van a ser la clase cascada, la clase lanzallamas y la clase hoja afilada. Yo aquí mismo tengo también los ataques Pokémon disponibles para cada uno de ellos. Para el ataque planta tengo hoja afilada, para el ataque fuego pues tenemos la llamarada o lanzallamas. Y por otro lado en el agua nosotros utilizamos el ataque cascada. Entonces esos van a ser los ataques que yo voy a modelar dentro de mi juego. Entonces son los que se van a ir utilizando. Nosotros pudiéramos modelar también cada uno de los ataques para cada uno de los elementos. Por ejemplo, para el ataque agua yo pudiera tener otro ataque. Imaginemos hidrobomba, por ejemplo. Yo pudiera tener ese hidrobomba. Listo, nosotros ya pudiéramos tener otro ataque y así. Y como ese ataque va a partir de la clase de elemento agua, vamos a poder verificar si estamos atacando a un Pokémon a lo mejor de tipo fuego y verificar si a lo mejor mi ataque va a ser mucho más fuerte o a lo mejor va a ser débil o cosas de ese estilo, ¿no? O va a ser realmente un ataque pues normal. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es simplemente pues ir implementando la funcionalidad. Bueno, de hecho antes de eso lo que tenemos que hacer es ir implementando o ir generando pues los objetos, ¿no? Vamos a ir generando los objetos, agregándoles pues los diferentes atributos que tenemos en Pokémon e ir generando el array con los diferentes Pokémon. Listo, yo aquí ya fui generando los diferentes objetos que voy a ir utilizando en mi juego. Por ejemplo, yo generé pues 3 Pokémon que a lo mejor son muy conocidos, a Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Generé en total 6 objetos, Charmander 1, Charmander 2, Squirtle 1, Squirtle 2, Bulbasaur 1, Bulbasaur 2. Fui variando, por ejemplo, el tipo que fuera cada Pokémon, su vida, sus habilidades pues todavía están vacías. Aquí nosotros, bueno, fuimos pasando los atributos al constructor para que se vayan asignando a cada uno de los objetos. Y luego yo creé mis dos arrays, equipo 1 y equipo 2, donde pues incluyo 3 objetos para el equipo 1 y 3 objetos para el equipo 2. Luego en mi simulación es aquí donde pues se van a ir atacando los diferentes Pokémon y va a haber un equipo resultante o va a haber un equipo victorioso o ganador. Bueno, lo que queda es pues que nosotros podamos generar nuestra instancia de batalla. Entonces lo que yo voy a hacer es generar una nueva batalla y voy a pasarle pues los dos equipos, el equipo 1 y el equipo 2. Listo. Y lo que yo voy a hacer es pues bueno, empezar la batalla. Realmente aquí no hay mucho problema porque no se está haciendo realmente mucho, porque nosotros en batalla simplemente colocamos un console log que decía pues batalla iniciada, generamos nuestro constructor y todo ello, eso nosotros ya lo vimos. Y pues aquí dentro de batalla es donde pues van a irse atacando los diferentes Pokémon. Nosotros en el constructor pues ya tenemos al equipo 1 y al equipo 2. Sabemos que cada uno de estos pues es un array. Por lo tanto pues yo puedo ir iterando sobre el array e ir verificando si a lo mejor el Pokémon ya ha sido derrotado o todavía no. Y verificar, bueno, si a lo mejor todavía falta por llevarse la victoria a algún equipo o no. Entonces ahí nosotros quizás podamos ir agregando algunos métodos. Ahorita iremos viendo cómo lo vamos resolviendo. Lo que sí es que ahora en los equipos voy a irlos reordenando. Para que a lo mejor no sea Charmander 1 contra Charmander 2 y sean como a lo mejor una batalla pues quizás no tan igualada. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer esto. Simplemente voy a cambiar Squirtle que estaba al final por el inicio y ya más o menos. Pues bueno, Bulbasaur también lo voy a cambiar.
Lo voy a pasar un poquito aquí adelante. Realmente pues ahorita quizás pudiera verse cuál va a ir ganando o cuál va a ser el equipo que va a ser victorioso. Pero bueno, ahorita lo iremos comprobando ya con la simulación. Entonces, bueno, ya reordené pues los Pokémon para que al menos no sea tan aburrido como Charmander 1, Squirtle 1 contra Squirtle 2 y Bulbasaur contra Bulbasaur 2. Sino que bueno, ya sea pues un poco más llamativa la cosa y sí realmente podamos hacer uso de los tipos y bueno, verificar si es un ataque fuerte o no y cosas de ese estilo. Entonces vamos a ir agregando aquí en luchar nuestro ciclo. Sabemos que Team y Team 2 son arrays. Por lo tanto yo voy a poder hacer un ciclo e ir iterando sobre cada uno de los Pokémon e ir viendo, bueno, qué es lo que va sucediendo. Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, hacer mi ciclo. Y lo que yo voy a hacer es... bueno, vamos a utilizar un ciclo pues a lo mejor más tradicional. Podríamos usar un for each, por ejemplo, porque a lo mejor es el que nos conviene. O a lo mejor pudiéramos no hacer un ciclo e iniciar los atributos con 0. A lo mejor pudiéramos iniciar i con 0, que sería a lo mejor la primera posición del equipo 1 y la posición del equipo 2. Inclusive podríamos tener Index Team 1 e Index Team 2. Index Team 1 va a ser pues el índice en el que nos encontramos del equipo 1. Una vez que cambie el índice es que nosotros pues vamos a poder cambiar, imaginemos al Pokémon. ¿Cómo iría funcionando? Bueno, pues se va a elegir primero al Pokémon que esté en el índice 0 del equipo. Y ese Pokémon es el que va a batallar con el índice 0 del otro equipo. Y entonces van a irse lanzando ataques hasta que pues un Pokémon haya pues terminado vencido, ¿no? Entonces vamos a ir probando pues justamente esa parte. A ver, nosotros tendríamos aquí this.team1. Sabemos que es un array, entonces utilizo corchetes. Y aquí coloco index team1. Y luego, como este elemento es un objeto, voy a guardarlo aquí para que lo podamos ver. Pokémon 1, imaginemos. Voy a hacerle un console log para que veamos exactamente qué Pokémon es. Y bueno, podemos ir viendo qué atributos y métodos tiene. Aquí está. Nosotros vemos que, bueno, this.team1 es un array. Entonces, como es un array, yo puedo acceder a cierta posición dentro del array. Yo estoy ingresando a la posición 0. Y bueno, estoy viendo en el console log que es un Pokémon. Y me dice que se llama así. Charmander 1, tiene estas habilidades. Y bueno, tiene este estatus. Como es un objeto que tiene también el método atacar. De hecho, atacar es con doble T, me parece. Entonces yo pudiera a lo mejor utilizar ese método. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un console log que diga atacando. Vamos a colocar aquí el nombre. Sería this.name. Y vamos a agregar aquí un mensajito que diga atacando. Listo. Y aquí dentro del método luchar de batalla es donde nosotros vamos a ejecutar ese método. Entonces en este caso sería Pokémon 1. Y atacar. Listo. Entonces vamos a guardar y vamos a ver que aquí nos dice, bueno, Charmander ya está atacando. Ok, ahora attack pues debería de recibir al Pokémon al que yo voy a atacar, ¿no? Yo voy a atacar aquí a un Pokémon. Entonces, bueno, lo que sucedería aquí es que, bueno, vamos a hacer también un console log para ver si ahorita mismo estamos pasando un Pokémon y vemos que no estamos pasando un Pokémon. Lo que vamos a hacer aquí es pasarle el Pokémon. En este caso pues voy a pasarle el segundo Pokémon, que sería el Pokémon del otro equipo, el Pokémon del equipo número 2. Entonces yo aquí escojo al Pokémon del equipo número 2 y por supuesto que se lo paso a atacar. Eso es algo que nosotros podemos hacer en JavaScript. Los objetos, poder pasárselos a los métodos como argumentos y dentro del propio método de la clase recibir ese objeto y a lo mejor realizar algo con ese objeto. Si nosotros nos fijamos, bueno, este es el Pokémon que yo estoy recibiendo. Me dice, bueno, Charmander está atacando. Y nosotros estamos viendo que, bueno, está atacando a este Pokémon. En este caso, pues sería Squirtle. Entonces vemos que, pues hasta ahorita va bien nuestro proceso de ataque. Yo ya tengo el proceso de escoger un Pokémon, que sería el Pokémon del equipo 1. Escojo al Pokémon del equipo 2. Y el Pokémon del equipo 1 va a atacar al Pokémon del equipo 2. Entonces ya tenemos al menos esa
esa lógica ya bien definida, ¿no? Tenemos el arreglo de equipo 1 y equipo 2 y ya está más o menos tomándose uno y otro y ya estamos viendo que se están realizando correctamente. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es rellenar pues los ataques o las habilidades o los ataques disponibles que tiene cada Pokémon para que bueno pues realmente podamos irlos utilizando. Listo, lo que yo hice fue agregar a cada uno de los elementos de ataque. Nosotros sabemos que Pokémon va a recibir el nombre, va a recibir el tipo de Pokémon del cual estamos hablando, por ejemplo Bulbasaur es de tipo planta, y como tercer argumento del constructor vamos a recibir las skills, que en este caso pues va a ser un array, que va a contener los ataques que están disponibles para que bueno, los podamos lanzar hacia el otro Pokémon. Y entonces bueno, a cada uno de los Pokémon les agregué una habilidad, por ejemplo, como del tipo planta solamente tenemos pues hoja afilada, pues simplemente agregué hoja afilada. Por ejemplo, en tipo agua tengo dos ataques, hidrobomba y cascada, así que bueno, pues tengo un Pokémon que tiene hidrobomba y otro Pokémon que tiene cascada. Y de fuego agregué lanzallamas a cada uno de ellos para que bueno, pues cada Pokémon, es decir Charmander, tenga pues disponible solamente una habilidad, que en este caso es lanzallamas. Entonces cada Pokémon ahorita mismo tiene una habilidad, lo vamos a ir agregando así. Después en este arreglo pudiéramos utilizarlo para agregar más objetos. De hecho, por ejemplo, yo pudiera solamente hacer una instancia de hoja afilada y listo. Y esa misma instancia pues pudiera ser la que se utilice para cada Pokémon, pero a lo mejor esa instancia de hoja afilada pues pudiera variar, ¿no? A lo mejor este Bulbasaur es quizás de nivel 100 y a lo mejor este Bulbasaur es de nivel 45 y a lo mejor ese valor de hoja afilada pues el ataque o la potencia va a ser diferente, ¿no? Entonces bueno, yo más o menos lo modelé de esa forma, pensando a lo mejor un poco más a futuro, pero bueno, realmente pudiéramos simplemente realizar la misma instancia y luego colocar la misma instancia para cada uno de ellos, ¿no? Pero por ahorita, bueno, lo modelé así de forma separada. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es simplemente pues ir agregando los métodos para la clase y bueno, ir completando el método de verificar elemento, que bueno, es el que se va a ir utilizando. Aquí en la consola nosotros podemos ver que también ya, por ejemplo, el Pokémon Charmander 1 ya tiene una habilidad que es lanzallamas, que ahorita mismo pues lanzallamas no tiene ningún método ni nada, así que nosotros no lo podemos utilizar, pero bueno, por lo mientras ya lo tiene, ya posee una habilidad que es lanzallamas y pudiéramos utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, Squirtle 2 ya vemos que tiene una habilidad que es cascada y pudiéramos nosotros irlo utilizando. Listo. Ahora mismo yo agregué pues para cada una de las clases el poder que va a tener. Yo ahorita lo agregué pues así en general, una medida, pero como mencioné pues pudiera ser a lo mejor que a lo mejor Charmander 1 es de nivel 100 y pues a lo mejor el poder de ese ataque pues es mayor y entonces yo aquí con este constructor pues pudiera cambiar este poder, pero por ahorita yo lo dejé así estático para pues poderlo así probar. Entonces a cada uno de los ataques les añadí un poder para que podamos ir probando en cada uno de los elementos. Y aquí en Pokémon, por ejemplo, Charmander, ya vemos que en Skills tiene lanzallamas y que tiene un poder de 105. Entonces vamos viendo que vamos en buen camino. Ahora lo que queda es que pues nosotros podamos verificar el elemento en el que nosotros vamos a ir atacando. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, bueno, que vamos a recibir el elemento o el tipo del Pokémon enemigo. Entonces, enemy element. Entonces nosotros vamos a ver el elemento enemigo y nosotros vamos a poder verificar si a lo mejor es nuestra fortaleza o es de un elemento débil o lo que sea. Por ejemplo, si en este caso en el del agua, ¿no? O bueno, el de fuego, pongámoslo. Si el elemento enemigo, enemy element, es igual a, imaginemos, fuego. Entonces, si el elemento enemigo es fuego, entonces el ataque que nosotros realicemos, por ejemplo aquí, el ataque que nosotros realicemos va a verse reducido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ataque, entonces aquí nosotros regresaríamos un ataque que sea reducido. Imaginemos por, bueno, en este caso no sería fuego, sería agua. Si el ataque, bueno, planta, en este caso sería, si nosotros como estamos atacando de fuego, estamos intentando atacar a alguien de tipo planta, no, de hecho sí sería de tipo agua.
Si nosotros estamos atacando a alguien de tipo agua o a un Pokémon de tipo agua, el ataque o el poder del ataque que nosotros tendríamos se vería reducido, pongámosle en 10, imaginemos, ¿no? Si nosotros estamos atacando, en este caso ahora vendría el contrario, ¿no? Por ejemplo, si estamos atacando a alguien de tipo planta, entonces el poder de nuestro ataque se vería aumentado, ¿no? Por ejemplo, pongámosle aquí que se aumenta 10, por ejemplo, se aumenta 10 el poder de nuestro ataque. Y entonces nosotros ahí ya tendríamos pues todo ello. Return attack menos 10, perfecto. Listo. Entonces ahora vamos a ir realizando el mismo proceso para cada uno de los Pokémon. Obviamente aquí el proceso va a cambiar porque, pues, por ejemplo, los ataques de tipo agua, cuando se enfrentan a un elemento, en este caso de tipo fuego, es cuando se ven reducido su poder. En este caso sería aquí, fuego. Se ve reducido su poder. Y por ejemplo aquí cuando se enfrente a un... no, en este caso sería planta. Cuando un Pokémon lance un ataque de tipo agua a un enemigo de tipo planta, el poder se vería reducido. Pero cuando un ataque de tipo agua es o se trata de lanzar a un enemigo de tipo, en este caso fuego, es cuando el poder del ataque se ve aumentado, ¿no? Entonces ahí estaría, sería el segundo. Y el tercero tendría una lógica pues más o menos similar. Cuando un ataque planta se lanza a un enemigo, en este caso sería un enemigo de tipo agua, es cuando el poder de nuestro ataque se ve reducido. Pero si nosotros lanzamos ese ataque, imaginemos a el fuego. Bueno, es que realmente creo que no sería un fuego. Bueno, es que de hecho los Pokémon de tipo planta son fuertes contra el agua. Son fuertes contra el agua. Los ataques de tipo planta son fuertes contra los de tipo agua. Entonces aquí sería al revés, ¿no? Aquí sería cuando es un ataque de tipo agua y son débiles contra los de tipo fuego. Ahí está. Sí, sería justamente así. Entonces ya tendríamos pues los tres tipos de Pokémon ya relacionados pues hacia donde son débiles o fuertes. Por ejemplo, cuando alguien lanza un ataque de tipo fuego a un Pokémon que es de tipo agua, pues a lo mejor sí le va a hacer daño, pero le va a hacer un daño reducido. Entonces el poder del ataque se verá reducido. Entonces listo, ya tendremos la lógica para cada uno de los elementos y así podremos ir verificando si el poder en el que nos encontramos pues coincide con el elemento específico de ese Pokémon. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en las habilidades. Ahora mismo, pues la habilidad lanzallamas, pues se ve de esta forma, pero por detrás tiene un prototype que contiene un método que es Verify Element. Y así es como yo puedo, pues, recibir los diferentes argumentos. Y así yo puedo verificar si a lo mejor el ataque que yo estoy lanzando va a afectar más o menos al otro Pokémon. Bueno, pues ahora ya que cada Pokémon tiene al menos un ataque disponible y ya tenemos un método que verifique si somos débiles o fuertes contra ese tipo de ataque, vamos a realizar el ataque ahora sí. Vamos a retirar este console log. Ese console log pues nosotros ya no lo vamos a realizar. Vamos a dejar nada más para verificar qué Pokémon es el que está atacando. Y lo que nosotros vamos a hacer es hacer uso de skills. Cuando nosotros llamemos al método attack, vamos a hacer uso de skills. En este caso, pues como todos los Pokémon van a tener solamente un ataque, no me voy a complicar mucho y simplemente voy a utilizar el primer ataque que esté disponible, que en este caso va a ser en el array de skills, el que esté en la posición 0, el primer ataque disponible. Y lo que yo voy a hacer es que, bueno, recordemos, Pokémon tiene una array que es skills. Y dentro de skills, en la primera posición, esto es un objeto. De hecho, si nosotros le hacemos un console log, nosotros vamos a poder ver que es un objeto. Vemos que es lanzallamas. Y lanzallamas, por supuesto, que tiene un prototype haciendo referencia a Verify Element. Para que, bueno, podamos verificar pues qué clase de poder nosotros vamos a ir realizando. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí con este objeto es que voy a utilizar el método de, bueno, pues en este caso sería Verify Element. Sería Verify Element. Entonces aquí sería punto Verify Element. Listo. Y aquí nosotros recibiríamos el elemento pues enemigo,
que en este caso el elemento enemigo pues sería el Pokémon.type. Recordemos, Pokémon aquí recibe al Pokémon al cual nosotros vamos a atacar. Entonces quiero ver cuál es el tipo de Pokémon al que yo voy a atacar para que yo pueda verificar su elemento y ver si el ataque que yo voy a realizar con esta habilidad pues es realmente un ataque efectivo o no efectivo. Entonces aquí yo en Verify Element, bueno, vamos a verificar aquí, sería el ataque. Pues vamos a verificar aquí cuál sería el ataque resultante. Entonces aquí sería bueno, Verify Element de hecho recibe al parecer el elemento enemigo y también recibe el ataque. Debe de recibir el ataque. Entonces aquí está, sería ataque. Ataque y ataque. El ataque para calcular si va a ser efectivo o no. Entonces lo que tendría que pasar es Verify Element, el tipo de Pokémon y tendría que pasar el ataque de mi habilidad. En este caso sería el ataque de mi habilidad. Yo tendría aquí pues el poder, ¿no? Que sería este lanzallamas, tengo un poder y todo. Entonces tendría que utilizarlo de esta forma. Bueno, voy a modificar aquí un poco la sintaxis para que no quede muy largo. Y lo que voy a hacer es simplemente dejar aquí la skill. Voy a dejar la habilidad de esta forma. Nada más así. Voy a quitar todo esto y ya. En la skill es donde voy a ejecutar. Ahora sí. En este caso sería el poder. Pongámosle. Va a ser igual a skill. Punto. Y sería lo que aquí ya tomamos. Y luego como segundo argumento, en este caso sería el poder de la skill. Entonces sería skill.power. Y listo. Con eso nosotros ya tendríamos, no, de hecho creo que no es power. Sí es power. Entonces sería skill.power. Voy a utilizar el método Verify Element, le paso el tipo de Pokémon al que voy a atacar y voy a utilizar el skill.power para que pueda verificar qué poder es el que yo necesito. Entonces listo, ya tendría yo ahí mi método. Ahora lo voy a quitar porque si no me va a salir esa advertencia y listo. Veamos cuál va a ser el poder resultante que nos ha obtenido esa operación o ese método. Listo, vemos que nos devuelve 95. Ahora mismo nosotros, Charmander, estamos, bueno, aquí nos dice Charmander 1 es el que está atacando. Bueno, aquí vamos a colocar atacando a y bueno, vamos a escribir el nombre del otro Pokémon, ¿no? Pokémon.name. Pokémon, recordemos, es el Pokémon al que yo ataco. Y nos dice, bueno, Charmander 1 está atacando a Squirtle 2. Entonces, pues sabemos que Charmander es de tipo fuego. Por lo tanto, nosotros vamos a ir aquí. En este caso, pues sería de tipo fuego. Y sabemos que el Pokémon de tipo fuego es débil contra el Pokémon de tipo agua. Entonces, sabemos que Squirtle es de tipo agua. Por lo tanto, el ataque que yo tengo, que es lanzallamas, de 105, va a verse reducido porque estoy atacando a algún Pokémon de tipo agua. Por lo tanto, pues el Pokémon con su ataque 105 se verá reducido en 10. Y por lo tanto vemos que nos dice que el nuevo ataque es de 95 porque estoy atacando a un Pokémon de tipo agua. Entonces, este va a ser pues el nuevo poder. El poder, digamos, ya teniendo en cuenta pues la verificación del elemento del Pokémon al cual estoy atacando. Entonces, el otro Pokémon debería de verse reducida su vida. Entonces, aquí es donde yo voy a implementar también un método que sea Reduce HP. Para que todos los Pokémon pues realmente tengan también ese mismo método y puedan pues ver su vida reducida. Entonces aquí sería pues en cuál ha sido el poder. Y lo que yo voy a hacer aquí es que simplemente voy a reducir la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí sería this.hp es igual a lo que yo tenga de vida, this.hp, menos el poder de que yo esté recibiendo, ¿no? Y entonces lo que va a suceder aquí es que el Pokémon al cual yo estoy atacando va a reducir su vida con el poder que yo haya obtenido aquí. Y entonces aquí hagamos un console log de Pokémon para que nosotros veamos ahora qué vida contiene. Listo, entonces yo ya aquí reduje la vida del Pokémon. Este método
como nosotros recordamos, es en parte a la clase Pokémon. Por lo tanto, todos los Pokémon van a tener este método. Este método o esto que estoy ejecutando aquí se refiere al Pokémon al cual yo estoy atacando. Recordemos que yo estoy atacando a Squirtle. Entonces, Squirtle va a reducir su vida en cuanto al poder que ya se calculó verificando el elemento. Y entonces nosotros vemos que aquí en Pokémon nos muestra que ahora Squirtle 2 tiene una vida de 805, cuando originalmente Squirtle me parece que tenía una vida de 900. Ahí está, se ha reducido su vida en 95, que es el poder ya calculado que nosotros obtuvimos pues en el paso anterior, que sería pues este paso. Entonces ya calculamos que bueno, Charmander pues está atacando a Squirtle, eso sí es correcto, pero lo está atacando en una forma débil. Entonces de hecho aquí nosotros pudiéramos en el método aquí, Verify Element, pudiéramos a lo mejor mostrar, ¿no? El ataque fue débil, por ejemplo. Pudiéramos lanzar un console log que nos diga el ataque fue débil. El ataque fue débil. Listo. Entonces vemos que bueno, aquí de hecho sería replicarlo pues para todos los elementos, más o menos de ese estilo. Esto a lo mejor se pudiera refactorizar o modificar para que a lo mejor no tengamos que hacer este console log cada vez que fue un ataque débil, pero bueno, por lo mientras yo lo replico y listo. No hay que complicarnos a lo mejor por ahorita mucho. Ya después, conforme tengamos más experiencia, a lo mejor podamos ir podamos ir agregándolo de mejor forma, pero bueno, por lo mientras con eso pudiera ser. Listo, entonces, a ver, yo ya tengo aquí Verify Element. Inclusive, de hecho, por ejemplo, pudiéramos generar un método que sea Element, o una clase que sea Element y que tenga este método, Verify Element. Y que aquí simplemente tengamos otro método que sea Verify Element, al cual nosotros le pasemos que somos débiles y cuál es nuestra fortaleza, y pues ya haga el mismo console log y no tengamos que estar replicando pues exactamente la misma lógica, ¿no? Como lo que nosotros tenemos aquí, y ahí podemos usar otro proceso de herencia. Entonces voy a colocar aquí la clase Element, que sí, de hecho nos va a ayudar bastante. Verify Weakness, pongamos. Verificar debilidad. Listo. Y entonces aquí nosotros pues tendríamos exactamente la misma lógica. Ahí está. Y yo recibiría aquí la fortaleza. Y bueno, sería la debilidad y la fortaleza. Strongness. Creo que sí se diría así, ¿no? Fortaleza. Bueno, weakness y strongness. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a dejarlo así. Y aquí directamente vamos a recibir el enemy element. Listo. Y entonces ya tendríamos aquí, en lugar de plant y fire y todo, nada más llamaríamos aquí la debilidad. No, la fortaleza. Aquí sería strongness. Y aquí sería la debilidad. Weakness. Ahí está. Y aquí ya nada más haríamos el console log. Console log. Y pondríamos pues el ataque fue débil. Esto lo realizo para no tener que realizar el mismo proceso de console log. Si nos fijamos el mismo console log, el ataque fue débil. No, aquí sería el ataque fue débil y aquí el ataque fue fuerte. Porque estoy atacando a un elemento con el que tiene debilidad, ¿no? Listo. Si estoy atacando un elemento que es debilidad, o que al que yo soy fuerte, o que ese elemento es débil contra mío, entonces el ataque pues va a ser fuerte. Listo, entonces ya tendríamos eso. Y aquí cada una de estas clases pues va a heredar ese método. Entonces en este caso sería... Bueno, en este caso, y aquí también lo hago porque justamente en los métodos nos faltó una condición. ¿Qué pasa si no entra en ninguno de esos casos? Pues bueno, simplemente el ataque va a ser como originalmente es. No hay que hacer, digamos, como nada más. Y aquí lo que nosotros haríamos sería ejecutar el método, ¿no? Bueno, heredar las propiedades, en este caso de extend element,
Y aquí es donde yo ejecutaría este método, verify weakness. Entonces lo que yo haría sería esto. Normalmente podemos hacer uso del super. Este es un método este es algo que nosotros no hemos visto hasta ahorita, el uso del super, pero realmente es un proceso bastante sencillo. Por ejemplo, aquí nosotros queremos utilizar el método de la super clase que se llama verify weakness. Entonces yo puedo utilizar el super y hacer uso del mismo nombre y pasarle los atributos y métodos que yo necesite. Puedo llamar a un método de la superclase para ejecutarse y que aquí me facilite a lo mejor un poco la existencia. Listo, entonces yo voy a hacer un return y pues aquí simplemente lo que voy a hacer es pasar el enemy element, el weakness y el strongness. Enemy element y como debilidad, en este caso pues es de tipo agua, ¿no? ¿Qué Pokémon es débil frente al agua? Bueno, pues en este caso pues sería el fuego. Y entonces, bueno, aquí se reemplazaría Strongness. A ver, ¿qué Pokémon es débil frente al tipo agua? Ajá, entonces aquí sería Weakness, Fire. Entonces, por ejemplo, cuando algo de agua ataque a algo de fuego, en este caso pues sería esto, el ataque sería fuerte, ¿no? Entonces sí, sería la debilidad. Y entonces el otro lado sería Strongness. ¿Qué tipo es fuerte frente al agua? Pues en este caso nosotros sabemos que sería el planta. Entonces listo, nosotros ya tendríamos ahí la debilidad y la fortaleza y ya no tengo que realizar exactamente lo mismo y copiar y pegar las líneas y todo. Yo simplemente puedo hacer uso de todo ello. Ah, bueno, nos falta aquí recibir el ataque. El ataque. Listo. Y aquí lo voy a pasar también, el ataque. Perfecto. Entonces de esa forma yo ya estoy verificando pues el elemento, estoy verificando su debilidad y esto ya me va a devolver pues el proceso completo. Ya nada más lo único que cambia es justamente esto. Esto inclusive podría ser parte de a lo mejor de una propiedad. Bueno, sería strong. Entonces sabemos que el agua es fuerte contra el fuego. Listo. Y sabemos que es débil, es decir, weak contra el planta. Listo, pues sabemos que el agua es fuerte contra el planta y es fuerte contra el fuego y es débil contra planta. Entonces aquí yo pudiera cambiar, ¿no? Esto, en lugar de tenerlo así como hard codeado o directamente escrito, pudiera utilizar esto y luego si lo necesito modificar o lo que sea, o agregar más fortalezas o debilidades, yo pudiera irlo modificando más fácilmente. Entonces aquí sería el ataque. Luego aquí va la debilidad. Es decir, pues soy fuerte contra el fuego. Entonces a ver, vamos a irlo modificando aquí. Bueno, weak. Listo, ya lo he modificado. He renombrado un poco las variables para que sea un poco más entendible. Entonces lo que hice fue renombrar estos de aquí. Y creo que ya queda mucho más entendible. También renombré un poco el nombre del método. Lo puse ahora mismo como calculate power, en relación a que se va a calcular el poder. ¿Cómo quedó ahorita ya el método? Bueno, yo voy a pasar el elemento del enemigo, voy a pasar su ataque, voy a pasar la fortaleza. Bueno, contra quién soy fuerte, lo voy a pasar contra quién soy débil. Entonces, por ejemplo, si el elemento del enemigo es un elemento contra el que soy débil, entonces pues el ataque va a ser débil. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo, yo soy de tipo agua y yo soy débil contra el tipo planta, ¿no? Entonces lo que sucedería aquí es que, bueno, pues el elemento del enemigo a lo mejor es planta y yo soy débil contra las plantas, entonces pues mi ataque va a ser débil. Ahora, si el elemento del enemigo es un elemento contra el que yo soy fuerte, entonces pues el ataque va a ser fuerte. Entonces imaginemos que yo soy de tipo agua y voy a atacar a un Pokémon, pues que en este caso es de tipo fuego. Entonces pues mi ataque va a ser fuerte contra el tipo fuego, entonces pues mi ataque va a ser fuerte y va a aumentar su poder. Si no entra en ninguno de esos dos casos, entonces pues simplemente voy a devolver el ataque así normal, no voy a calcular si es fuerte o débil, simplemente va a ser un ataque normal. Y entonces aquí es donde yo voy a hacer un console log que me diga pues bueno, el ataque fue normal, el ataque fue normal.
Listo, entonces yo ya tendría pues la lógica establecida y aquí yo simplemente pues tengo mis métodos y todo y ya puedo yo irlo calculando. Y de esta forma yo ya no tengo que ir, por ejemplo, escribiendo tantos console logs, ni tantas condiciones, ni nada, ni ir pensando nada. Simplemente aquí en la clase element yo ya tengo ese método y en las demás clases yo puedo ir replicando esa lógica. De hecho, simplemente utilizaría pues el mismo método y lo que haría aquí es simplemente cambiar pues si soy fuerte o débil contra quién. Por ejemplo, en fuego, un Pokémon que realice un ataque de tipo fuego va a ser fuerte en este caso contra pues los Pokémon de tipo planta y va a ser débil en este caso contra los Pokémon de tipo agua. Entonces yo ya tendría ahí el método. Nada más aquí lo que me faltaría pues es extender la clase, si no me va a salir pues justamente este error de que pues no se tiene ese método. Entonces vamos a extenderlo desde element. Listo, entonces ya se está realizando y vemos que aquí justamente nos dice el ataque fue débil. Entonces ese método o esa lógica ya se está realizando en la clase element y aquí simplemente me está diciendo, bueno, pues el ataque fue débil. Perfecto, ¿por qué? Pues bueno, Charmander está atacando a Squirtle y pues el ataque de Charmander es de tipo fuego, entonces entra aquí. Entonces el ataque de Charmander es de tipo fuego y el elemento de mi enemigo pues es de tipo agua, entonces por lo tanto pues bueno, mi ataque va a ser débil y el puntaje va a ser reducido, todo lo que ya explicamos anteriormente. Ahora esta misma lógica de contra quién soy fuerte o débil vamos a replicarlo a planta para que pues también tenga esa lógica establecida. Por ejemplo, planta, ¿contra quién es fuerte? Bueno, pues contra tipo agua. ¿Contra quién es débil? Bueno, pues contra tipo fuego. Perfecto, entonces ya tendríamos la misma lógica. Nada más cambiamos pues contra quién somos débiles o fuertes y listo, ya no tenemos que aquí hacer más pensamiento de bueno, soy fuerte o débil contra tipo planta o fuego. No, ya todo eso se realiza pues justamente en este método, en el método de calculate power. Ahí ya se calcula todo y listo, lo dejamos esa responsabilidad ahí. Perfecto, entonces ya tenemos nosotros nuestros ataques de cierto tipo. Ya sabemos, bueno, qué ataque se recibe por cada uno de ellos. Ya estamos calculando si fue débil o fuerte. Inclusive ya estamos reduciendo el puntaje de vida. Entonces ahora lo que nos queda es pues ir atacando a los Pokémon hasta que pues alguno de ellos pues siga teniendo vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros haríamos es en el método batalla vamos a ir atacar hasta derrotar. Vamos a generar ese método y aquí nosotros pues vamos a ir recibiendo el Pokémon 1 y el Pokémon 2. Listo. ¿Por qué defino este método? Bueno, para que aquí yo pueda ir realizando un ciclo. Entonces yo voy a ir realizando un ciclo. While, en este caso, mientras Pokémon 1.hp sea mayor a... Bueno, en este caso sería atacar hasta derrotar. Entonces, sí, estaría bien. Entonces, si la vida del Pokémon 1 es mayor a 0 o... Bueno, en este caso I. Bueno, nosotros queremos que se detenga el ciclo de ataques hasta que alguno de ellos tenga su vida en 0. Entonces, mientras la vida del Pokémon 1 siga en 0 o, bueno, siga mayor a 0 o la vida del Pokémon 2.hp sea mayor a 0. Entonces, mientras la vida del Pokémon 1 sea 0 o la vida del Pokémon 2 pues también sea 0, entonces se van a ir atacando. Bueno, de hecho este ciclo continuaría. De hecho tendría un error porque, pues, por ejemplo, si se reduce la vida del Pokémon 1 a 0, a lo mejor el Pokémon 2 todavía sigue con vida, entonces seguiría ejecutándose este ciclo. Entonces esta condición no sería correcta. A ver, entonces sería, si la vida del Pokémon 1 es mayor a 0 y... sería y Pokémon 2.hp es mayor a 0. Ahí está, ambos. Si alguno, Pokémon 1.hp. Si alguno de ellos tiene ya una vida de 0,
Entonces eso significaría que esta condición ya no se cumple y por lo tanto se detendría el ciclo. Sí, esa sería la condición. En lugar de un o sería un and. Para que cuando alguno de ellos llegue en cuanto a su vida a cero, se detenga este ciclo y pues ya no haya como tal ningún problema. Entonces, lo que nosotros queremos aquí hacer es, bueno, ya que se toman el Pokémon 1, el Pokémon 2, es, bueno, irse atacando. Mientras la vida de ellos pues siga siendo cero, pues bueno, nosotros vamos a ir atacando. Entonces aquí sería más o menos este método. Se ataca el Pokémon 1, ataca el Pokémon 2. Ahora aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es que, bueno, en Pokémon, al momento de atacar, tendríamos que verificar si tenemos suficiente vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, if this.hp es mayor a 0. Entonces, si nuestra vida es mayor a 0, entonces, bueno, si nuestra vida es menor a 0. Bueno, de hecho sí, dejémoslo como mayor a 0. Vamos a realizar esto. Vamos a atacar al otro Pokémon. Porque bueno, si nuestra vida es menor a 0, pues ya no podemos atacarlo, ¿no? Entonces ya no podemos atacar porque pues nuestra vida es menor a 0. Entonces en el caso de que pues nuestra vida no sea mayor a 0 y de que ya haya llegado a 0, pues lo que nosotros haríamos es lanzar un mensaje, ¿no? No puedo atacar. Bueno, pongamos el nombre. Aquí sería this.name y bueno, no puede atacar. Y la vida, aquí coloquemos. Acá this.hp, su vida. No puedo atacar. Vida y listo. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, cuando ya se haya derrotado a uno, nos va a lanzar el mensaje, bueno, pues ya no puede atacar porque ya no tiene vida y pues su vida sería en este caso 0. O bueno, menor a 0, ¿no? O bueno, sí, menor a 0. Y listo. Ya tendríamos esa condición y aquí cuando nosotros estemos atacando, bueno, pues ya se realizaría el ataque. Y bueno, en este caso pues el Pokémon 2 ahora tiene que atacar pues al Pokémon 1, ¿no? Te tienen que atacar mutuamente. El Pokémon 1 ataca al Pokémon 2 y el Pokémon 2 ataca al Pokémon 1. Si alguno ya se queda sin vida, bueno, pues ya lanza este mensajito y no habría como tal ningún problema. Entonces listo, aquí ya podemos quitar este console log y aquí simplemente vamos a llamar al método. En este caso sería this.atacar hasta derrotar y sería Pokémon 1 contra Pokémon 2 y listo. Vamos a guardar y vamos a ver ya la lista de ataques que se van realizando hasta que alguno fue derrotado. Entonces vemos que ya nuestra lucha de Pokémon entre, pues en este caso sería Squirtle y Charmander, pues vemos que sí está surtiendo efecto y vemos que sí está funcionando. Ahora bueno, aquí veo muchos console log, lo cual pues a lo mejor es bueno ahorita para ver, pero ahorita los quitamos para que a lo mejor, bueno, se vaya viendo mejor la lista, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir viendo el historial. Dice Charmander 1, bueno, batalla iniciada. Charmander 1 atacando a Squirtle 2 y bueno, vemos que nos dice que el ataque fue débil y vemos que pues bueno, nos lanza el Pokémon, qué habilidad tiene, su vida y todo. Perfecto, entonces ya tendríamos pues justamente eso. Y bueno, nos dice que Squirtle 2, bueno, Charmander 1 ataca a Squirtle y su ataque fue débil. Squirtle 2 ataca a Charmander 1 y su ataque fue fuerte, ¿correcto? Eso sí es correcto. Cuando Squirtle ataca a Charmander, pues el ataque debe ser fuerte porque Squirtle es de tipo agua y Charmander de tipo fuego. Ahora, Charmander ataca a Squirtle y su ataque fue débil. Por supuesto que sí, porque Charmander es de tipo fuego y Squirtle de tipo agua. Ahora, Squirtle 2 ataca a Charmander 1 y su ataque fue fuerte, eso es correcto, porque pues Squirtle es de tipo agua y Charmander es de tipo fuego, ok. Y bueno, se van así atacando, vamos viendo ahí el historial y todo. Y nos va mostrando hasta el final, hasta que ya aquí llegaría. Y nos dice Squirtle 2 atacando a Charmander 1 y pues bueno, su ataque fue fuerte. Y aquí no nos muestra el mensaje de atacar, bueno, cuando intenta atacar, por ejemplo aquí, no puedo atacar,
porque ya no le queda vida, porque pues bueno, justamente el último ataque fue el de Squirtle. Me parece que al que derrotó fue a Charmander. De hecho, si nos fijamos, ahorita mismo vemos que Squirtle derrotó a Charmander, y pues justamente Charmander, como es el primer Pokémon, aquí si nosotros vemos luchar, atacar hasta derrotar, Charmander es el primer Pokémon, y luego el Pokémon 2 atacó al Pokémon 1, y ahí fue que fue derrotado. Y entonces, como fue derrotado, esta condición ya no se cumple y ya no se vuelve a ejecutar ninguno de estos métodos. Por lo tanto, nosotros estamos viendo aquí que este mensajito pues ya no surte efecto, ¿no? Porque pues bueno, ya ha terminado ahí de derrotarse. Y entonces, aquí lo que nosotros haríamos sería devolver el Pokémon que ha sobrevivido. Y entonces, en este caso sería pues devolver al Pokémon que bueno, iba a ser algo que no hemos visto. Pero entonces bueno, voy a hacer una condición de este estilo. Pokémon 1.HP es mayor a 0, entonces voy a devolver al Pokémon 1. Pokémon 1, listo. Si no es ese el que sobrevivió, bueno, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a devolver al Pokémon 2. Uno tiene que salir con vida, ¿no? De esos dos al Pokémon 2. Listo. Si el Pokémon 1 todavía tiene una vida mayor a 0, entonces bueno, pues significa que fue el que sobrevivió, ¿no? Si no fue el caso, bueno, entonces devuelvo al otro, porque entonces si no sobrevivió este, pues entonces significa que debió haber sobrevivido este, ¿no? Entonces, listo, devolvemos a ese Pokémon. Y aquí nosotros ya tendríamos pues esa lista. Vamos a quitar los console log para que pues ya no vayamos viendo tantos elementos de Pokémon. A ver, veamos dónde está ese console log. A ver, aquí no veo ninguno de esos. Aquí está, al momento de atacar. Listo. Ahí está. Entonces ya nada más vemos el historial. Y al final vamos a mostrar cuál fue el Pokémon que sobrevivió. Aquí entonces sería let survivor, pongámosle. Es igual a este. Y vamos a hacer un console log de ese sobreviviente para que verifiquemos que todo lo que dijimos ahorita pues sí fue real. Y vemos que sí, el Pokémon que sobrevivió fue Squirtle con una vida de 45. Le ganó a Charmander por muy poquito. Entonces, ya que nosotros tenemos pues esto, vamos a ir realizando pues el ataque. De hecho, ya podemos ir viendo cuáles son los sobrevivientes. Ahora pues este sobreviviente tendría que enfrentarse pues al siguiente Pokémon, ¿no? Entonces, bueno, Pokémon 1, Pokémon 2, los tomamos. Entonces empezaría a tomarse el siguiente. Bueno, lo que vamos a hacer es también un while. Vamos a hacer un while. Y listo. Lo que vamos a hacer es que, bueno, mientras el índice del equipo 1 sea menor a this.team1.length, es decir, si ya no quedan más Pokémon, es decir, mientras sea menor a esto, una vez que llegue a el índice del equipo 1 llegue pues al final, hasta el último Pokémon, es cuando nosotros pues ya finalizaríamos, ¿no? Y cuando el índice del equipo 2 sea menor a el índice del equipo 2, Team 2, bueno, sería Team 2, this.team2, this.team2.length. Es decir, mientras todavía nos queden Pokémon, en la lista, nosotros vamos a ir siguiendo iterando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, pues esto sigue su curso. Nosotros haríamos ese while, mientras el índice siga siendo menor y todavía existan Pokémon dentro del equipo disponibles. Bueno, entonces nosotros pues seguimos continuando con esto. Ahora, bueno, nosotros tendríamos el Survivor. Y bueno, aquí estaría.
Entonces nosotros ya sabemos cuál es el Survivor, que sería este. Entonces aquí nosotros haríamos nuestra condición. Por ejemplo, si el Survivor es el Pokémon 1, entonces lo que haríamos es incrementar el índice del equipo 2. Index Team 2 más. En el caso contrario, que el Survivor haya sido pues el otro, el Pokémon número 2, entonces lo que nosotros haríamos sería incrementar el index del equipo 1, ¿no? Porque si sobró este elemento, bueno, pues ahora incrementaríamos el índice y entonces se tomarían otra vez los Pokémon de ese índice. Entonces, por ejemplo, iniciaríamos en el índice 0 en ambos. Aquí sobreviviría pues el Pokémon del equipo 2. Entonces lo que sucedería es que como sobrevivió el Pokémon del equipo 2, es decir, el Pokémon 2, esto no se cumpliría y lo que haría es avanzar el índice del equipo 1. Y entonces se volvería a iterar aquí. Y aquí en Pokémon 1 se tomaría ahora ya no el Pokémon del índice 0, sino que se tomaría el Pokémon del índice 1. Entonces, pues bueno, este ya sería el Pokémon en el índice 1, que si mal no recuerdo, sería Squirtle 1. Ahora vendría la batalla entre Squirtle 1 contra Squirtle 2. Y bueno, ahí se realizaría la batalla. Squirtle 2 pues ya tiene muy poquita vida. Normalmente pues ya terminaría rápido. Y luego pues llegaría un sobreviviente, ¿no? Que en este caso pues ahora el sobreviviente sería Squirtle 2. Y entonces como el sobreviviente pues sería Squirtle 2, que es el Pokémon 1 que ya hemos tomado del Pokémon 1, pues ahora el índice del equipo 2 aumentaría. Y entonces ahora el índice ya no sería 0, sino que ahora sería 1. Y también lo mismo con el índice del equipo 1, serían 1. Y entonces sería la batalla ahora de Squirtle 1 contra Bulbasaur 2. Y así se iría incrementando el índice de los Pokémon hasta que pues llegue al final, de la lista del equipo, y pues ahí es donde se terminaría esta condición y se terminaría pues el equipo, se terminaría la batalla, y entonces nada más quedaría un equipo ganador, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el equipo ganador? Bueno, pues tendríamos que hacer una condición. Si el índice del equipo 1 es mayor al índice del equipo 2, ambos equipos deben tener pues, el mismo número de participantes, ¿no? O bueno, en teoría. Por lo tanto, bueno, si el índice del equipo 1 es mayor que el índice del equipo 2, es decir, a este todavía le quedaron participantes, entonces el que ganó fue el equipo 2, ¿no? Entonces ganó equipo 2. Equipo 2. Y entonces aquí imprimiríamos ambos equipos para verificar a lo mejor su vida y todo. A ver, vamos a ver un console para verificar que sí ganó ese equipo 1 y verifiquemos aquí qué equipo es, ¿no? Sería team this.team 1 y luego también mostremos al equipo 2 para verificar que realmente sí ganó ese equipo o el equipo que se muestra aquí, y luego aquí haríamos un else. Bueno, de hecho este console log lo vamos a hacer aquí afuera y este console log lo vamos a replicar aquí y bueno, ganó el equipo 1. Listo, entonces ya tendríamos ahí la lógica necesaria para hacer nuestra función. A ver, veamos qué sucedió aquí. Bueno, de hecho sí se realizó como todo. A ver, Squirtle 2 atacó a Charmander. Y acá sería caer hasta derrotar. Entonces nosotros ya sabemos pues cuál es el sobreviviente. Aquí vamos a hacer un console log para verificar el Survivor. Y en este caso pues sería Pokémon 1.name. Sabemos que es el Survivor. Listo, aquí está. Entonces vamos a ir viendo el historial de todos los ataques que se van a ir realizando. El ataque fue débil, Squirtle 2 atacó a Charmander 1, el ataque fue fuerte y bueno, todos ellos hasta que llega un Survivor. El sobreviviente. Aquí está. Squirtle atacando a Charmander, el ataque fue fuerte. Aquí está. El ataque fue normal. Por ejemplo, Squirtle 1 ataca a Squirtle 2. ¿Dónde está? ¿Dónde se termina con el de Charmander? Squirtle 2 ataca a Charmander, el ataque fue fuerte y listo. El ataque fue fuerte. Y ya se devuelve 1 y nos muestra el Survivor. Ah, bueno, de hecho,
Esto tendría también que replicarse aquí porque justamente ese caso fue donde el sobreviviente fue el Pokémon número 2. Entonces ahí está. Por eso no se muestra en la consola. Y Squirrel 2 ataca. Survivor Squirrel 2. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí Squirrel atacó a Charmander. El ataque fue fuerte. Sobrevivió Squirrel 2. Y ahora pues Squirrel 1 va a atacar a Squirrel 2. El ataque fue normal. Y pues Squirrel no puede atacar porque su vida ya se redujo, ¿no? Y entonces sobrevivió Squirrel 1. Y entonces Squirrel 1 ataca a Bulbasaur. El ataque fue débil. Bulbasaur está atacando a Squirrel. Y ahí es donde, bueno, surge este errorcito. Bueno, de hecho ya está prácticamente terminado nuestro proyecto. Nada más es corregir esto. A ver en dónde puede surgir. En la línea 127. A ver, veamos. En la línea 127. A lo mejor no modificamos algo bien. Sería super... nos faltó el extends. Listo. Bueno, aquí quizás para algunos sea un poco difícil de descifrar, pero bueno, es un poco de práctica, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el método Calculate Power se hereda de la clase Element. Por lo tanto, pues si no está disponible eso es porque pues en la clase Element no se ha heredado o algo pasó con la clase Element. Aquí la única posibilidad pues es que no se haya heredado. Entonces listo, ahora sí, ya sabemos que ya podemos ver todo el historial de la batalla Pokémon, qué fue lo que ha ido sucediendo, y vemos que al final ganó el equipo 2, ¿ok? Dice que ganó el equipo 2, verifiquémoslo aquí. Bueno, veamos que el equipo 2, Pokémon 1, pues ya no tiene vida, ¿ok? Pokémon en el índice 0 no tiene vida, Pokémon en el índice 1 tampoco. Y verifiquemos que aquí este sí tiene vida, Charmander 2 todavía tiene vida. Y ahora veamos el equipo 1. Aquí, si ganó el equipo 2, pues es que todos los Pokémon ya no tienen vida. A ver, el Pokémon 0, pues no tiene vida. El Pokémon 1 no tiene vida, está en negativo. Y el Pokémon 2 también no tiene vida. Entonces, sí, efectivamente ganó el equipo 2. Aquí podemos ver toda la simulación para que, bueno, pues lo analicen. Lo fuimos realizando pues paso a paso, explicando pues el procedimiento y todo. Esta fue la lógica que yo apliqué. Por supuesto que a lo mejor pudiéramos mejorarlo o modificarlo. Yo lo expliqué más o menos de esta forma para que fuera entendible. Quizás hubo algunas partes en las que pueden ser algo complejo, pueden volverlo a repetir, pueden preguntarnos sus dudas para que las resolvamos. Pero pues con eso finalizaríamos porque justamente ya cumplimos con los objetivos del juego, que es que se realice el tradicional juego, se realicen ataques automáticos, se vaya realizando la especie de simulación y nos dé un resultado de cuál fue el equipo que ganó con cada uno de los ataques y todo ello. Entonces listo, con eso finalizamos el episodio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente y adiós.